Hola y bienvenidos a la parte 2 de nuestro catecismo, la confesión de fe. Veremos esta sección como una introducción a la anatomía de nuestra doctrina. A veces la llamamos los artículos de fe. Hay 3 preguntas que queremos explorar en esta parte. ¿Qué es una confesión de fe? ¿Cómo nació la nuestra? ¿Y cuál es el contenido de nuestra confesión de fe? Pueden encontrar el texto completo en el Catecismo, páginas 55 a las 76, o en el Catecismo Preguntas y Respuestas, las preguntas 29 a las 50. Entonces, ¿qué es una confesión de fe o credo? Un credo o una confesión de fe es un resumen de la doctrina de una denominación religiosa. Es lo que profesan los miembros de esa denominación. Todos nuestros artículos comienzan con «Yo creo». La confesión de fe también define cuáles son algunas de las similitudes que tenemos con todas las denominaciones cristianas, pero también señala lo que es único y particular de nuestra doctrina. ¿Cómo nació la confesión de fe de la Iglesia Nueva Apostólica? Bueno, tenemos que mirar atrás hasta el Antiguo Testamento para poder ver eso. En el Antiguo Testamento vemos que hay algunas confesiones de fe bíblicas o declaraciones confesionales. No son como los 10 artículos de fe que tenemos hoy, sino que eran declaraciones o textos que traen a la expresión una convicción común. Entonces muchas personas, en este caso serían los israelitas, expresan esto en conjunto. Un ejemplo proviene de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4. Vemos allí que dice: «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Esta es una declaración confesional. Hay un Dios, es decir, monoteísmo, frente a muchos dioses, o politeísmo, en el que las naciones alrededor de Israel creían en ese momento. Si avanzamos al Nuevo Testamento, otros elementos fueron añadidos a estas declaraciones confesionales y todos fueron una expresión del acto de salvación de Dios en Jesús. Se habrían hablado en un bautismo o durante los primeros servicios. Algunos ejemplos son: Jesús es el Señor, o ha resucitado el Señor verdaderamente, o Maranata, el Señor viene. Las primeras confesiones de fe de la Iglesia se escribieron entre los años 200 y 400 después de Cristo. Estas confesiones de fe definieron la doctrina de la Trinidad y la esencia de Jesús. Definieron nuestra doctrina y también se usaron para contrarrestar algunas creencias heréticas, creencias sobre cosas que se oponían directamente al Evangelio y a lo que decía la Biblia. ¿Cómo decidieron qué se convirtió en confesión de fe y qué era herejía? Bueno, revisaron cada punto que estaban considerando y si era conforme con el Evangelio de Cristo y con la enseñanza y la actividad de sus apóstoles, tal como está registrado en nuestra Biblia, entonces pasaba a formar parte de la confesión de fe. Hay 2 confesiones de fe principales de la Iglesia antigua de las que hablamos y una revisión menor que las acompaña. La primera es la confesión de fe apostólica o apostólico. Esta está basada en el sermón de Pedro en la casa de Cornelio, que leemos en Hechos 10, 37 al 43. La siguiente es la confesión de fe de Nicea Constantinopla, que fue escrita alrededor del año 381 después de Cristo. Esta enfatiza más claramente la Trinidad de Dios y define las características de la Iglesia. Luego, la revisión menor que la acompaña es la confesión de fe atanasiana, que fue escrita alrededor de los años 86 al 70. Esta es un poco más detallada, pero es muy similar a la confesión de fe de Nicea Constantinopla. Estas confesiones de fe se extienden más allá de las denominaciones y son muy comunes en la mayoría de las iglesias hoy. Estas tienen elementos de las confesiones de fe de la iglesia antigua, al igual que nosotros en la Iglesia Nueva Apostólica. Nuestra confesión de fe se basa en las Escrituras y utiliza estas confesiones de fe antiguas como base. Y luego nuestros apóstoles recibieron el encargo de interpretar las Escrituras y estas confesiones de fe para determinar nuestra doctrina y confesión de fe. Los primeros 3 artículos corresponden al Apostolicum. Los siguientes 7 son interpretaciones y desarrollo adicional de esas confesiones de fe de la Iglesia antigua. Continúan siendo revisados según es necesario y según lo guía el Espíritu Santo, cambios menores aquí y allá. Todos están formulados con la conciencia de que el amor de Dios, su gracia y su omnipotencia no pueden expresarse completamente en declaraciones doctrinales. Dios está más allá de nuestro entendimiento humano y por lo tanto más allá de nuestra capacidad para escribir completamente acerca de Él y su doctrina completa. Nuestra confesión de fe no tiene límites que nieguen a otros cristianos el acceso a la salvación. Es lo que creemos.
pero también le dan todo el espacio necesario a nuestro Padre Celestial, porque al final es su voluntad. Entonces, ¿qué es la Confesión de Fe Nueva Apostólica? Bueno, tiene 10 artículos de fe, y el resto del catecismo explora y desarrolla estos 10. Los 3 primeros son sobre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 4 y 5 son acerca de su Iglesia, sus apóstoles y ministros enviados por ellos. 6, 7 y 8 son sobre los sacramentos, el santo bautismo, la santa cena y el santo sellamiento. El 9 es sobre el futuro o la escatología. Y no estornudé. Y 10 es sobre la relación con el Estado o la sociedad. Ahora es tan buen momento como cualquier otro para leerlos juntos. Número 1. Yo creo en Dios, el Padre, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Número 2. Yo creo en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, que padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que entró en el reino de la muerte, que al tercer día resucitó de los muertos y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso, de donde vendrá nuevamente. Número 3. Yo creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia que es una, santa, universal y apostólica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Número 4. Yo creo que el Señor Jesús gobierna en su Iglesia y que para ello ha enviado a sus apóstoles y hasta su retorno aún los envía con el encargo de enseñar, de perdonar pecados en su nombre y de bautizar con agua y con Espíritu Santo. Número 5. Yo creo que los escogidos por Dios para un ministerio son instituidos únicamente por apóstoles y que el poder, la bendición y la santificación para su servir provienen del ministerio de apóstol. Número 6. Yo creo que el santo bautismo con agua es el primer paso para la renovación del hombre en el Espíritu Santo y que el bautizado es adoptado en la congregación de aquellos que creen en Jesucristo y se profesan a Él como su Señor. Número 7. Yo creo que la Santa Cena ha sido instituida por el Señor mismo en memoria del una vez ofrecido, plenamente valedero sacrificio y de la amarga pasión y muerte de Cristo. El gustar dignamente la Santa Cena nos garantiza la comunión de vida con Jesucristo, nuestro Señor. Es celebrada con pan sin levadura y vino. Ambos deben ser separados y suministrados por un portador de ministerio autorizado por el apóstol. Número 8. Yo creo que los bautizados con agua deben recibir el don del Espíritu Santo a través de un apóstol para alcanzar la filiación divina y las condiciones previas para la primogenitura. Número 9. Yo creo que el Señor Jesús vendrá nuevamente tan seguro como ascendió al cielo y que tomará consigo a las primicias de los muertos y los vivos que esperaron su venida y fueron preparadas. Que después de las bodas en el cielo regresará con ellas a la tierra, establecerá su reino de paz, y ellas reinarán con él como el sacerdocio real. Al finalizar el reino de paz, él hará el juicio final. Luego Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva y morará junto a su pueblo. Y 10. Yo creo que estoy comprometido a obedecer a las autoridades mundanas siempre que con ello no sean transgredidas las leyes divinas. Tenemos una confesión de fe. ¡Excelente! ¿Qué hace realmente por nosotros? Una confesión de fe no es meramente un estudio académico o simplemente conocimiento. Una confesión de fe es lo que nuestro Señor nos pide que confesemos. Confesarlo a Él y su obra de salvación. ¿Cómo lo confesamos prácticamente? Lo hacemos en la forma en que vivimos nuestras vidas. ¿Cómo la estamos aplicando a nuestra vida de manera perceptible? ¿Y cómo la compartimos con los demás en la forma en que hablamos? Y si es posible, les enseñamos sobre lo que creemos. Nuestra confesión de fe es importante. Es importante conocerla, aunque sea con nuestras propias palabras. No tenemos que aprender de memoria todo el texto de los 10, pero es importante que lo sepamos a nuestra manera. Y de esa manera se vuelve algo muy personal. Podemos pensar en lo que creemos y también podemos profesarlo de una manera muy personal a los demás. Así que eso es todo. Esa es nuestra confesión de fe y recorreremos el resto del catecismo profundizando en estos 10 artículos. Todo lo mejor en su viaje.